Me llamo Tomás Varela y durante casi 8 años trabajé levantando instalaciones eléctricas rurales para una empresa contratista que daba servicio a comunidades apartadas. No era un empleo elegante, pero sí de esos que te curtían. Aprendí a manejar en brechas imposibles, a dormir con el ruido de las láminas sacudidas por el viento y a no hacer demasiadas preguntas cuando en ciertos pueblos te decían que algo siempre había sido así. Uno termina aceptando que en México hay lugares donde la realidad parece tener reglas propias. Lo que voy a contar pasó en 2018, en un pueblo de la Sierra Norte de Puebla llamado San Isidro del Monte. No aparece en casi ningún mapa y dudo mucho que hoy siga viéndose igual. Llegué a ese sitio con la tarea de revisar un tendido viejo que alimentaba una bomba de agua comunal y varias casas dispersas. El trabajo debía tomar 4 días. Me quedé casi una semana y desde la segunda noche entendí que había algo en ese pueblo que no quería que yo estuviera ahí. San Isidro era pequeño, hundido entre lomas húmedas y caminos de lodo. Las casas eran de bloc sin aplanar o de adobe remendado, con gallinas bajo los corredores y cruces de palma clavadas en las puertas. La gente no era hostil, pero sí reservada, como si todos compartieran un acuerdo silencioso del que yo quedaba excluido. El comisariado me prestó un cuarto junto a la tienda del pueblo, y desde que bajé mis herramientas noté un detalle raro. En casi todas las viviendas había espejos cubiertos con telas oscuras. Pensé que se trataba de alguna costumbre religiosa. No le di demasiada importancia hasta la tarde en que pregunté por el transformador más alejado, el que según mis planos estaba instalado rumbo a una zona llamada El Carrizal. En cuanto mencioné ese nombre, la señora que me vendía refrescos dejó de hablar. El comisariado me dijo que por allá no había nada que revisar, que la línea estaba muerta desde hacía años y que era mejor concentrarme en la bomba. No fue lo que dijo lo que me inquietó, sino la forma. No sonó a sugerencia, sino a advertencia. Yo venía cansado, con prisa por terminar, y cometí el error de sentirme más listo que ellos. A la mañana siguiente salí solo con mi equipo, siguiendo la línea antigua entre matorrales, postes podridos y tramos de cable caído. El sendero se iba cerrando a medida que avanzaba. Había marcas extrañas en algunos troncos, cortes verticales rellenos con cera negra. Encontré también listones rojos amarrados a las ramas bajas y pequeños montones de sal mezclada con plumas. No parecían ofrendas improvisadas, sino señales colocadas para delimitar algo. Unos 40 minutos después llegué a una construcción de piedra a medio caer, como una capilla vieja o una bodega comunal abandonada. El techo ya no existía. Adentro olía a humedad rancia y a humo. En el suelo vi restos de veladoras, botellas con líquidos amarillentos y varias fotografías ennegrecidas por el tiempo. Lo que me hizo detenerme fue una de esas fotos. Aparecía un hombre parado frente a la misma construcción. Al principio pensé que era casualidad, hasta que me di cuenta de que llevaba mi mismo casco amarillo, mi misma chamarra gris con reflejantes y una mochila idéntica a la mía. Se me secó la boca. La foto era vieja, muy vieja. Los bordes estaban carcomidos y la imagen tenía ese tono sepia de lo antiguo, pero el hombre era yo. No alguien parecido. Yo. Escuché entonces un golpe detrás de mí, como si una piedra hubiera caído. Me di la vuelta, pero no vi a nadie. Salí de ahí con una sensación muy clara de estar cometiendo una estupidez. No corrí, aunque quería hacerlo. Regresé al pueblo mirando a cada rato hacia atrás, con la impresión de que entre los árboles alguien avanzaba a mi mismo ritmo, procurando no dejarse ver. Al entrar a San Isidro, el ambiente había cambiado. La gente que antes apenas me saludaba ahora me observaba sin disimulo. 2 niños que jugaban en la calle se metieron a una casa al verme. El comisariado estaba esperándome afuera de la tienda. No me preguntó dónde había estado, lo sabía. Solo dijo, esta noche no abras si te llaman. No cené.
Cerré la puerta del cuarto y me senté en la cama con la foto entre las manos, tratando de convencerme de que había una explicación lógica. Tal vez alguien de la empresa había ido antes que yo. Tal vez el parecido era una mala jugada de la sugestión. Tal vez el cansancio. Quise aferrarme a eso, pero cerca de medianoche empezaron los golpes. No en la puerta. En la ventana. Golpes suaves, espaciados, como dados con las uñas. Apagué la lámpara y me acerqué apenas lo suficiente para mirar por una rendija. Afuera, en la oscuridad azulada del patio, había un hombre de pie. Tenía mi estatura, mi complexión, mi chamarra gris y el casco amarillo puesto. Estaba inmóvil, con la cara inclinada hacia la ventana. No podía verle los rasgos, pero supe de inmediato que estaba mirándome. Me quedé congelado. Entonces levantó la mano derecha y golpeó el vidrio con los nudillos, 3 veces. Después habló con mi voz, exacta, gastada, baja. «Ábreme, que no me dejaron entrar». Sentí un frío insoportable en el estómago. Retrocedí sin hacer ruido. Afuera siguió ese golpeteo por varios minutos, siempre pausado, siempre paciente. Luego cesó. No dormí. Me quedé sentado hasta el amanecer, con la espalda contra la pared y un cuchillo de cocina ridículamente inútil en la mano. Cuando salió el sol, la puerta de mi cuarto estaba marcada por fuera con tierra húmeda. No eran huellas normales. Parecían manos embarradas que hubieran tanteado la madera buscando una forma de abrir. Fui directo con el comisariado. Me recibió como si ya supiera lo ocurrido. No se sorprendió cuando le enseñé la foto. Solo palideció. Me dijo que años atrás, antes de que yo llegara, otro técnico había entrado a El Carrizal sin permiso. También venía solo. También ignoró las advertencias. Según ellos, regresó distinto. Durante 2 días anduvo por el pueblo diciendo que alguien lo seguía, que veía su sombra moverse antes que él. La tercera noche desapareció. Lo encontraron una semana después en una barranca, deshidratado, delirando y con el rostro arañado. Murió sin poder explicar nada. Desde entonces cubrían los espejos cuando un forastero se quedaba a dormir, porque decían que eso que venía del monte aprendía primero la cara y luego la voz. Quise irme de inmediato. El comisariado me dijo que todavía no. Me pidió esperar hasta el anochecer para salir acompañado por 2 hombres del pueblo. Antes de eso, una anciana vino a verme. Tendría más de 80 años y caminaba doblada, pero su mirada era firme. Me entregó un espejo pequeño envuelto en manta y me dijo que no mirara mi reflejo durante el camino, pasara lo que pasara detrás del vehículo. Solo al llegar a la carretera debía voltearlo. Así lo hice. Salimos esa misma noche en una camioneta vieja. Nadie habló. A medio trayecto, mientras bajábamos por la terracería, empecé a escuchar que alguien corría detrás de nosotros. No eran imaginaciones, eran pasos claros, veloces, a veces cerca de la caja, a veces al costado de mi puerta. Sentí varias veces el impulso de girar la cabeza. No lo hice. Apreté el espejo envuelto entre las manos hasta que me dolieron los dedos. Cuando por fin alcanzamos el asfalto, uno de los hombres dijo que ya podía verlo. Desenvolví el espejo y lo levanté. No reflejaba mi cara. Reflejaba a alguien parado detrás de mí, pegado a mi hombro, con mi mismo rostro, pero sonriendo de una forma que yo jamás he hecho. Grité y tiré el espejo por la ventanilla. Los 2 hombres me dejaron en una gasolinera sin despedirse. No volví a San Isidro. Renuncié al mes siguiente. Cambié de estado, de trabajo y hasta de número telefónico, como si esas cosas sirvieran para despistar algo que no pertenece al mundo de uno. Han pasado 8 años. A veces, al despertar,
encuentro lodo seco junto a mi cama. Otras noches escucho pasos en el patio, siempre a la misma hora. Dejé de tener espejos grandes en casa porque en 2 ocasiones vi que mi reflejo tardó una fracción de segundo en imitarme. No busco que me crean. Solo sé que en ese pueblo entendí algo que me ha perseguido desde entonces: hay lugares donde uno no regresa solo. A veces vuelve con algo pegado. A veces vuelve otro. Y a veces, lo peor, es que el que se quedó esperando allá arriba todavía sigue intentando entrar. Me llamo Tomás y durante muchos años me burlé de la gente que aseguraba haber vivido cosas que no podían explicar. Siempre pensé que el miedo deformaba la memoria, que los pueblos pequeños magnificaban cualquier desgracia y la convertían en leyenda. Crecí en Guadalajara, entre ruido, tráfico y edificios, así que cuando mi madre me pidió ir unos días a San Jerónimo de las Ánimas, el pueblo donde nació mi abuelo materno, acepté más por cansancio que por gusto. Quería descansar, dormir sin sirenas, respirar aire limpio. Nunca imaginé que volvería de ahí con una sensación de suciedad que ningún baño ha podido quitarme. San Jerónimo quedaba metido entre cerros secos, a varias horas de la carretera principal. Era uno de esos lugares donde el tiempo parecía haberse detenido: calles de tierra, casas bajas de adobe, perros dormidos bajo las sombras, y una plaza diminuta presidida por una iglesia vieja con la pintura descarapelada. Mi abuelo Hilario vivía solo desde hacía años. Cuando llegué, me recibió con gusto, pero noté algo raro en él desde la primera tarde. Estaba contento de verme, sí, aunque también parecía nervioso, como si mi visita hubiera ocurrido en el peor momento posible. La primera noche escuché la campana. No venía de la iglesia. Eso fue lo primero que pensé, porque sonaba apagada, hueca, como si estuviera enterrada bajo mucha tierra. No era un repique normal, sino un golpe seco, espaciado, persistente. Me despertó a las 3 o 4 de la mañana. Me asomé por la ventana y vi la calle completamente vacía, inmóvil, con esa oscuridad espesa que tienen los pueblos cuando no hay focos ni tráfico ni nada. Lo extraño fue que, entre un campanazo y otro, también se alcanzaba a oír algo parecido a pasos arrastrados. A la mañana siguiente le pregunté a mi abuelo si la iglesia tocaba campanas de madrugada. Él dejó de mover el café con la cuchara, me miró un momento y dijo que en ese pueblo había sonidos que era mejor no seguir. No quiso explicarme más. Cambió de tema de inmediato y se puso a hablar del clima, de un vecino enfermo, de las lluvias que ya no llegaban como antes. Yo lo dejé pasar, aunque me quedó claro que había tocado un asunto incómodo. Esa misma tarde salí a caminar por la plaza y vi el pozo. No estaba en el centro, sino detrás de la iglesia, casi oculto entre unos pirules y una barda vencida. Era antiguo, circular, hecho de piedra negra. Tenía una cubierta de madera vieja, reforzada con láminas oxidadas, y encima colgaba una campana pequeña, verdosa por el tiempo. No estaba puesta para llamar a nadie. Más bien parecía un aviso. Una mujer que barría la banqueta de enfrente me vio observándolo y me hizo una seña para que me alejara. No me habló. Solo eso. Y lo hizo con una urgencia que me heló más que cualquier historia. Esa noche volví a escuchar la campana, pero esta vez no estaba dormido. La oí empezar de golpe, como si alguien hubiera jalado la cuerda con fuerza desde abajo. Después vinieron los pasos. Lentos. Irregulares. Rodeaban la casa. No era imaginación. Se escuchaba el roce de algo contra la tierra, luego una pausa y otra vez el arrastre. Mi abuelo estaba despierto también. Lo supe porque vi luz bajo la puerta de su cuarto. No salió. No dijo nada. Yo tampoco. Al tercer día, un anciano de la tienda me preguntó si era nieto de Hilario. Cuando le dije que sí,
frunció la boca y me respondió que entonces me fuera antes del sábado. Lo dijo sin amenaza, casi con lástima. Antes de que pudiera preguntarle por qué, otro hombre lo llamó desde la calle y el viejo se metió al fondo del local. Empecé a notar más cosas. Las ventanas se cerraban cuando yo pasaba. Algunos me seguían con la mirada demasiado tiempo. Los perros no se acercaban a la parte trasera de la iglesia. Y mi abuelo, cada vez más pálido, comenzó a poner sal en los marcos de las puertas al caer la tarde. El viernes por la noche, por fin me confesó algo. No completo, no de frente, pero lo suficiente para romperme la calma. Años atrás, cuando él era joven, una niña desapareció cerca del pozo. Después desapareció otra. Luego un hombre borracho al que encontraron despedazado dentro, aunque oficialmente dijeron que había caído. Desde entonces, cada cierto tiempo, alguien oía la campana antes de que ocurriera otra desgracia. Los del pueblo llegaron a la conclusión de que el pozo no llamaba a cualquiera, sino a quienes tenían sangre de ciertas familias antiguas, las mismas que habían ayudado a cavarlo donde antes hubo entierros clandestinos de la guerra cristera. Mi bisabuelo había sido uno de esos hombres. Yo quise irme al amanecer, pero esa madrugada desperté fuera de la casa. Todavía no entiendo cómo ocurrió. Me dormí vestido, con la mochila lista junto a la cama, y abrí los ojos arrodillado frente al pozo. Tenía las rodillas llenas de tierra y las uñas rotas, como si hubiera intentado aferrarme al suelo. La campana colgaba inmóvil sobre mi cabeza, pero el sonido seguía ahí, dentro del brocal, resonando desde una profundidad imposible. Entonces vi que la tapa estaba corrida. No recuerdo haber gritado. Solo recuerdo haberme asomado. Al fondo no había agua. Había escalones tallados en la piedra, húmedos, bajando en espiral hacia una oscuridad más densa que la noche. Y en uno de esos escalones estaba mi abuelo, de espaldas a mí, inmóvil, con la cabeza inclinada como si estuviera escuchando algo. Le dije su nombre, pero no respondió. Empecé a bajar para alcanzarlo y entonces vi que no estaba solo. Más abajo había otras siluetas, quietas, pegadas al muro, unas encima de otras, como gente esperando turno en un pasillo muy angosto. Mi abuelo giró apenas la cara. Lo suficiente para que yo viera que tenía la boca llena de tierra. Corrí sin mirar atrás. Llegué a la casa al amanecer, vomitando, con los zapatos empapados de lodo negro. Mi abuelo no estaba. Ni sus cosas. Ni su sombrero. Ni su bastón. Fui con la policía del municipio, pero me dijeron que él había salido la noche anterior rumbo a casa de un primo en otro rancho. Lo dijeron demasiado rápido, como una versión ensayada. Nadie quiso acompañarme al pozo. Me fui ese mismo día. 2 semanas después me llamaron para avisarme que mi abuelo había muerto de un infarto en el pueblo y que lo habían enterrado allá. Nunca me mostraron el cuerpo. Mi madre lloró, yo guardé silencio y no dije una sola palabra de lo que vi porque entendí algo horrible. En San Jerónimo no estaban ocultando una superstición, sino una costumbre. A veces, cuando todo está en silencio, escucho esa campana debajo de otros ruidos. En el motor del refrigerador, en las tuberías, en el zumbido del ventilador de techo. Y desde hace un mes, al despertar, encuentro tierra bajo mis uñas. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Me llamo Esteban, y durante mucho tiempo pensé que la gente exageraba cuando hablaba del miedo que se respira en ciertos pueblos. Crecí en la ciudad, rodeado de ruido, de focos encendidos toda la noche y de vecinos que apenas se conocen.
Por eso, cuando mi primo Ramiro me invitó a pasar unos días con él en un pueblo de la Sierra de Puebla, acepté más por curiosidad que por ganas. Hacía años que no lo veía. Me dijo que necesitaba ayuda para arreglar la casa que había heredado de su madre, una casa vieja de tejas oscuras, levantada a la orilla del pueblo, justo donde terminaban las últimas parcelas y comenzaba el monte. Llegué en noviembre de 2018, en plena temporada de frío. Desde la primera tarde sentí que el lugar tenía algo raro, aunque no supe explicarlo de inmediato. No era solo el silencio, ni la neblina que bajaba temprano y se enredaba entre los árboles como humo. Era la actitud de la gente. Me saludaban con educación, pero en cuanto Ramiro mencionaba que yo me iba a quedar varios días, algunos me miraban con una mezcla de lástima y desconfianza. Una señora que vendía pan junto a la plaza me preguntó si iba a dormir en la casa del llano. Cuando le dije que sí, dejó de sonreír. Solo me respondió que cerrara bien las ventanas al anochecer. No le di importancia. En los pueblos siempre hay leyendas. Uno aprende a escucharlas con respeto, pero también con cierta distancia. Esa misma noche, mientras cenábamos café con pan y huevos con chile, le pregunté a Ramiro por qué su casa tenía esa fama. Él tardó en contestar. Se limitó a decir que antes, detrás de la propiedad, había un camino viejo que cruzaba el monte y llevaba a un ojo de agua abandonado. Según él, desde hacía décadas nadie debía andar por ahí después de las 9. Lo dijo con tanta seriedad que pensé que solo quería asustarme. Los primeros 2 días transcurrieron sin nada fuera de lo común. Trabajábamos arreglando cercas, limpiando un cuarto repleto de muebles podridos y cortando maleza. Pero al caer la noche todo cambiaba. El monte empezaba a emitir ruidos extraños, no los típicos de grillos o ramas movidas por el viento, sino golpes secos, pasos lentos sobre hojas húmedas y, de vez en cuando, un murmullo largo, tan bajo que parecía salir de la tierra. La tercera noche vi algo que me dejó inquieto. Me levanté al baño y al pasar frente a la ventana observé unas luces entre los árboles. No eran blancas como linternas ni amarillas como focos. Eran opacas, de un tono anaranjado, y se movían a ras del suelo, avanzando en fila. Pensé que eran personas. Quizá campesinos, quizá muchachos haciendo alguna tontería. Desperté a Ramiro y le señalé la ventana. Apenas las vio, me apartó de golpe y cerró la cortina. Su reacción fue tan violenta que me molestó. Me dijo que, si volvía a verlas, no me asomara y mucho menos saliera. Le pregunté por qué. Me respondió con una frase que todavía recuerdo exactamente, porque esas luces no siempre alumbran a quien camina, a veces vienen buscando a alguien. Dormí mal. No por miedo, sino por la sensación de que Ramiro me ocultaba algo. Al día siguiente insistí hasta que me confesó una parte de la historia. Años atrás, su hermana menor, Ofelia, había desaparecido cerca del ojo de agua. La encontraron al amanecer caminando descalza por la carretera, con los pies destrozados y la ropa embarrada. Nunca volvió a ser la misma. Dejó de hablar durante meses, y cuando por fin lo hizo, repetía que en el monte la habían llamado por su nombre con la voz de su madre muerta. Murió 2 años después, de una infección mal atendida, pero en el pueblo todos dijeron lo mismo, que algo del cerro se la había traído de vuelta incompleta. Esa noche se fue la luz. No solo en la casa, en todo el pueblo. Desde la cocina se veía la oscuridad entera del llano, espesa, casi sólida. Ramiro atrancó la puerta principal y puso sal en los marcos de las ventanas. Yo me burlé, aunque ya no con la misma seguridad. Entonces escuchamos 3 golpes en la pared del patio. No en la puerta, ni en la reja. En la pared, como si alguien hubiera llegado caminando desde el monte y hubiera tocado directamente el adobe. Después sonó la voz de una mujer. Suave, cansada, casi tierna. Llamó a Ramiro por su nombre. Lo vi palidecer de una manera que no le conocía a nadie.
Se quedó inmóvil, con los ojos llenos de agua, mientras la voz seguía hablando afuera. Le decía que abriera, que tenía frío, que la dejara pasar. Era la voz de su hermana. No una parecida. La misma. Yo nunca la había oído, pero bastó ver la cara de Ramiro para entenderlo. Intenté convencerme de que alguien del pueblo nos estaba jugando una broma cruel. Entonces la voz dijo mi nombre. Sentí un hueco helado en el estómago. Nadie allí, excepto Ramiro, sabía quién era yo. Los golpes comenzaron a rodear la casa. Atrás, a un costado, luego arriba del techo. No corrían ni se apresuraban. Caminaban sobre nosotros con una paciencia horrible, como si supieran que tarde o temprano íbamos a cometer un error. En un momento, una de las ventanas vibró y entre la rendija vi algo detenido del otro lado. No era una cara completa. Solo una porción de piel grisácea y un ojo demasiado abierto, inmóvil, observando hacia adentro sin parpadear. No esperamos al amanecer. Cuando los ruidos cesaron, todavía de noche, Ramiro me hizo subir a la camioneta y nos fuimos sin despedirnos de nadie. Dejamos la casa abierta, las herramientas tiradas, la ropa en los cuartos. En la salida del pueblo vi a dos hombres junto al camino. Nos miraban pasar, pero no hicieron señas ni intentaron detenernos. Solo agacharon la cabeza, como si ya supieran por qué huíamos. Meses después, Ramiro vendió el terreno por casi nada. Nunca quiso volver. Yo tampoco. Lo peor no fue escuchar aquella voz ni ver ese ojo en la ventana. Lo peor vino una semana más tarde, cuando ya estaba en mi departamento, en la ciudad, y al revisar mi celular encontré un audio recibido a las 2:13 de la madrugada, la misma noche en que escapamos. Duraba 7 segundos. No tenía número, ni origen, ni texto. Solo se escuchaba la respiración de una mujer y luego una frase dicha muy cerca del micrófono, con una voz dulce y conocida a la fuerza. Ya sé dónde vives, Esteban.